Buenas tardes a todos, mi nombre es Helen Mabel Saucedo Romero y soy parte del equipo Los Profetas. En el día de hoy empezaremos indagando un poquito en el siglo XV, XVI y XVII. Empezaremos hablando sobre Tancianio del siglo II después de Cristo, que hizo un discurso contra los griegos. Y este se refería más que nada a la contrata de gladiadores. Le molestaba bastante que se contrataran por entretenimiento y no por guerra. Como debería ser, se les proponían premios y coronas. Ganaba quien quedaba vivo. Así que a los grandes griegos les parecía muy divertido comprar gladiadores. Seguimos por el pseudo Isidoro del siglo VII, de la educación. En las nodrizas se debían formar a los niños en primer lugar, no enseñarle nada libidinoso o vergonzoso, sino procurarle traer ejemplo de estudio que junto con su niñez vayan creciendo las promesas de la virtud de su vida futura. Proseguimos con Pasaltar de 1528. El cortesiano ha de ser diestro en el ejercicio de las armas. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas que vivían en Ágora debían tener la disposición y se referían a la estatura del cuerpo. No tenías que ser ni muy grande, ni muy pequeño, ni muy alto, ni muy bajito. ¿Por qué? Porque esto perjudicaba a la hora de aprender a lanzar, a atacar. Y claro, esto era signo de acusadores y de ser unos monstruos. De hecho, el autor de esta parte del libro prefería ser pequeño, ya que los hombres grandes eran considerados unos groseros, desmañanados e inhábiles para todo. Nicolás Whitman, de 1538, menciona el arte de nadar, fragmentos del diálogo sobre la natación entre Pampiro y Brotes, el arte del gladiador en la palastra y en la guerra. Se refería a la natación. El hombre no lo tiene por naturaleza ingénitamente, sino que lo adquiere según reglas determinadas y lo perfecciona por el uso. Cristóbal Méndez, el ejercicio y sus provechos, fragmentos e ideas más importantes, movimiento voluntario con el cual el aliento se hace veloz y frecuente, una fuente de placer, alegría y gran reacción. Tres cosas muy notables consiguen el cuerpo ejercitado. De momento es todo lo que indagaré en este pequeño y corto video. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. Hola, hoy les hablaré un poco del deporte en el Renacimiento. Este surge en el siglo XIII, pero se estructura en Italia, Florencia a mediados del siglo XV y se consolida en Europa en el siglo XVI. En el periodo se mantuvieron los torneos de jinetización, el paso de armas, pero con la aparición de la pólvora se hicieron presentes las armas de fuego, por lo tanto se volvieron presentaciones teatrales. La educación física tenía como objetivo formar al caballero para la guerra con armas de fuego, pero que también tuviera la capacidad de negociar las guerras en los salones sociales. A los hijos de las clases sociales se les enseñaba equitación, natación, manejo de armas y lanzamiento de pelota. El objetivo era la preparación física y moral del caballero. Jerónimo Mercurial fue un médico y el que desarrolló la medicina deportiva y habló sobre la experiencia de la medicina en la misma. Otro filósofo renacentista que aportó al deporte fue Tomás, influenciado por Erasmo de Róterdam. Reconocer que la danza de los juegos y los ejercicios físicos en el aire libre alargaba la vida, ayudaba a la digestión, aumenta la temperatura del cuerpo, estimula el apetito y limpia los conductos corporales. Eliotto clasificaba los ejercicios físicos en agilidad, fuerza, velocidad, digestivos, de guerra y de paz. Richard Mulcaster impactó en el deporte durante el Renacimiento. Escribió varios libros donde clasifica las actividades físicas según el lugar, dependiendo de si sería abierto o cerrado, según la intencionalidad, si eran prelimitares, médicos, atléticos, respiratorios, musculares, de articulación y circulación de la misma. En Mantua, Vittorino de Feltre introdujo las enseñanzas de la natación, la equitación, la marcha y las carreras.
Otros filósofos y teólogos como Lutero, Rabelais, Michel de Montaigne y el mismo Thomas Eliot propugnaron en la educación del cuerpo a lo largo del Renacimiento. Asimismo, en Europa tiempo después se dieron juegos con pelota, raqueta, que posteriormente se convirtieron en deportes, hablando ya de una época actual. ¿Esto qué quiere decir? Con esto nos damos cuenta de que el Renacimiento aportó a que los juegos y los deportes físicos contribuyeran en el proceso educativo del ser humano. Todo lo anterior se vincula con la anacarsis, las razones por las que se les entrenaba a los jóvenes, creyendo que el día de mañana serían buenos guardianes de la ciudad y que vivirán en libertad, unos con otros, capaces de derrotar a los enemigos. Y bien, amigos, esto fue todo. Buenas tardes, profesor. Vamos a hablar sobre la historia de la educación física y el deporte. En el periodo del Renacimiento se mantienen las justas, los torneos, el paso de armas y armas de fuego. Estas fueron representaciones teatrales. En Florencia se adquirió la importancia de la educación, además se recupera el juego del Calacio histórico. En el Renacimiento también se introdujeron dos grandes innovaciones al deporte, las cuales eran la educación física y la medicina deportiva. En la educación física lo que querían era formar caballeros teniendo la capacidad de negociar guerras en los salones sociales. En las clases altas a los caballeros se les entrenaba en natación, equitación, armas, pelotas, con el objetivo de la preparación intelectual, moral y física. La medicina deportiva por su parte se desarrolló por Jerónimo Mercuriales. Thomas Eliot influyó mucho en el deporte, diciendo que la danza, los juegos y el ejercicio al aire libre alargaban la vida, ayudaban a la digestión, estimulaban el apetito, entre otras. Eliot clasificó los ejercicios físicos en fuerza, agilidad, velocidad, digestivos de guerra y de paz. Richard Mulcaster también influyó muchísimo en el deporte. Además, Vittorino de Feltre introdujo la natación, carreras y marcha en la educación. Por último, Lutero, Rabelais, Michel de Montaigne y Thomas Eliot propugnaron por la educación del cuerpo. En la Evolución Francesa había una educación nacionalista que buscaba la formación en la educación física de los jóvenes. Johann Christoph y Franz Neckrol se le debe la vinculación de la gimnasia y la escuela a principios del siglo XIX. En Alemania, Johann creó un sistema gimnástico llamado Turner, que combinaba la instrucción militar en la formación física moral y el adoctrinamiento ideológico del nacionalismo. El deporte tuvo origen en Inglaterra en el siglo XVII. Además, Thomas Arnold, él tenía intenciones educativas y llevó el juego de pelota a la práctica a una escuela pública de rugby, el cual se practicaba el deporte de pelota en clases bajas. En el siglo XIX y XX el deporte se expande como una actividad diferente a la gimnasia, dando origen a través de formas de prácticas que se dividieron al amateurismo, profesionalismo, olimpismo y deporte industrial. Goodman, en el libro escrito por García Fernando en 1990, distingue 7 características del deporte respecto a las actividades deportivas de las épocas anteriores, las cuales eran secularización, igualdad de competencia, democratización, especialización de roles, organización burocrática, cuantificación y búsqueda de récord. Yo soy Antonio Torres Oliva, soy del equipo Los Profetas y los profetas son los mejores. Empezamos en el siglo VII, donde son los principios de la educación y mediante las costumbres destacaban el carácter de los bien nacidos y así en la niñez vayan creciendo para cumplir promesas de virtud futura. Y primeramente le enseñaban las letras para que destacaran en el estudio de nobleza y liberalismo, pero en la parte física debían tener un movimiento constante, un apropiado y viril aspecto, para con disciplina no caer en la pereza ni en el placer. Así en su etapa final, seguir realizando las acciones para conseguir un cuerpo perfecto con esfuerzo. También atravesando los campos de carrera, salto, lanzamiento de jabalí, para destacar la creación de la natación como arte, ya que como cuenta la historia, un hombre se metió a nadar en un pequeño río, no muy profundo, donde empezó a imitar los movimientos de los peces y al final accionó sus partes de pies y manos para poder flotar. Además, se crean muchos tratados, como podríamos ser el juego de pelota, en el cual especificaba qué tipo de pelota se iba a utilizar, si fuera de maciza o de viento, al igual de los modos de juego, cómo lanzar la pelota y cómo lanzar la pelota. Otro discurso que se hizo fue de fútbol de Fiorentino, en el cual especificaba la definición del fútbol,
las reglas, la gimnasia, y definen el concepto de gimnasia, así como sus tipos en este deporte. Por último, podemos decir sobre el juego de cañas, en el cual versa sobre la definición del juego y las formas en las que se practicaba este deporte o se jugaba. Ahora podemos decir que también un aspecto importante era conservar la salud y fuerza del cuerpo, por lo cual había 3 puntos, que se necesitaba un cuidadoso y moderado estado de la salud, hacer ejercicio y alguna recreación honesta del corporal y deporte en el Renacimiento. En esta etapa podemos hablar que se introdujo la educación física y la medicina deportiva. Podríamos hablar que en educación física a la clase baja se les entrenaba o educaba para ir a la guerra, mientras en la clase alta se les educaba en entrenamientos de natación, lanzamiento de pelota, etc. Entre los personajes de esta época podemos destacar a Tomás Eliot, el cual reconoció que el arte y los deportes físicos alargaban la vida y ayudaban a contribuir el metabolismo, entre otros. También clasificó los ejercicios entre fuerza, agilidad, velocidad de guerra. Otro filósofo que podemos destacar es Richard Muls, que clasificó el deporte según su intención y el lugar en el que se encuentra, como puede ser. En la edad moderna no hay muchos datos interesantes, pero lo que sí podemos destacar es que se vincula la gimnasia a la escuela en el siglo XIX, al igual que se implementa la gimnasia sueca, la que hoy la conocemos como calistenia. También el juego de pelota, que era un juego practicado por la clase baja, se modificó y reglamentó para que así pudieran disfrutarlo la clase alta mediante entretenimiento o espectáculo. Podemos decir que en la edad moderna se dividió el deporte en educativo, en deporte amateur, deporte profesional, olímpico y de forma industrial. Hola amigos, hoy les voy a hablar un poco de Renacimiento y su relación con la educación física. En el Renacimiento se comienza a darle de nuevo la importancia que tiene el ejercicio como medio terapéutico y como juego a nivel educativo. La educación física era considerada como un medio higiénico y educativo, al cual solamente tenía acceso las clases elevadas y no los ciudadanos medios. Era un privilegio del cual solo unos cuantos podían disfrutar. Empezó a adquirir la gran importancia al establecerse como un área más de la que había que trabajar intelectualmente, para que se produjese el mejor desarrollo. En el periodo de Renacimiento se mantuvieron todo lo que son las justas, los torneos y el paso de armas, pero después, ya cuando apareció la pólvora, se fabrican las armas de fuego. Estos deportes antes mencionados se convirtieron como obras de teatro. El Renacimiento influyó mucho más que el deporte a lo largo de su historia, contribuyendo a la educación física y la medicina deportiva. Hubo muchos filósofos que demostraron que el deporte era saludable, que ayudaba a la digestión, mientras en Europa se desarrollaba el deporte, juegos y distracciones con pelota y raquetas. Los torneos se desarrollaron entre el siglo XI en Francia. Originalmente incluían actividades como los torneos de caballeros, donde los caballeros se atacaban entre sí, con lanzas, romas, duelos de espadas y peleas de daga. Otros deportes de combate del Renacimiento incluían la esgrima y el tiro de arco. La esgrima se desarrolló en el campo de batalla a medida que los soldados comenzaron a usar las espadas más finas para tomar ventaja en los puntos débiles de la armadura del caballero. La esgrima exigía destreza, velocidad y técnica. Las personas renacistas disfrutaron muchos deportes individuales. El tenis de corte es el precursor de la mayoría de los juegos de raqueta modernos. Fue desarrollado en el siglo XIV en Francia. Otros deportes individuales populares incluían la natación, el lanzamiento, el salto y la lucha libre, y varios juegos de bolo. En un primer momento se da más importancia a los ejercicios atléticos y después se concentra en las actividades más populares. Aparecen los juegos de pelota y pala y realizan una clasificación de gimnasia que es la siguiente. Gimnasia militar, crea hombres robustos para la guerra. Gimnasia atlética, para crear salud y bienestar. Esta se divide en gimnasia saltatoria, que son movimientos que el hombre realiza por sí mismo. La gimnasia palestrística, movimientos que realiza el hombre a causa de otra persona. Algunos ejemplos de los deportes es la esgrima, el tenis, el tiro con arco. Gracias. Renacimiento, siglo XVIII.
En el periodo del Renacimiento se mantienen las justas, el torneo, el paso de armas. En el Renacimiento aparecen las armas de fuego gracias a la pólvora. Lo anterior dicho pasó a ser representaciones teatrales. En Italia se recupera el juego conocido como calcio histórico. En el Renacimiento se introdujo dos grandes innovaciones al deporte, como la educación física y la medicina deportiva. Se buscaba actualizar al caballero armado a un caballero preparado para la guerra con armas de fuego, pero también que tenga la capacidad de negociar la guerra en los salones sociales. Los hijos de las clases altas se entrenaban en equitación, natación, armas y lanzamiento de pelota, donde se buscaba la preparación intelectual, moral y física. Medicina deportiva se desarrolla gracias a Jerónimo Mercuriales. Además escribió un libro llamado De Arte Gimnástica, donde los últimos 3 capítulos hablan sobre la medicina deportiva. En Inglaterra, el Renacimiento se produce un siglo después de Italia, porque Erasmo de Rotterdam había incluido en el pensamiento inglés que el alma era divina y el cuerpo era terrenal, lo que pensaba que el cuerpo era salvaje, enfermizo e impuro. Thomas Eliot reconoce que los juegos, las danzas y los ejercicios físicos prolongaban la vida, ayudaba a la digestión, aumentaba la temperatura del cuerpo, entre tantos beneficios. Este mismo autor clasificó los juegos de fuerza, agilidad, velocidad, de guerra y de paz. Un filósofo más que impactó en el deporte fue Richard Mulcaster. Él escribió varios libros, los cuales clasificó como premilitares, médicos, atléticos, respiratorios, musculares, de articulación y circulación. Historia de Filtren, este filósofo enseñaba natación, carrera y la marcha en la sociedad. Las personas en la época del Renacimiento disfrutaron muchos deportes individuales. El tenis de corte, precursor de la mayoría de los juegos de raqueta modernos, fue el desarrollo en el siglo XIV en Francia. Otros deportes individuales populares incluyen la natación, el lanzamiento, el salto, la lucha libre y varios juegos de